Un saludo a todos los que nos escucháis a través del YouTube y del podcast de Branding Escolar. Hace un año y poco más, era en mayo del 2020, cuando seguíamos confinados, nos encontramos para charlar sobre marketing educativo la inmensa mayoría de los autores de libros de marketing educativo de España. No pudo asistir porque no lo localizamos Carlos Llorente, que esta vez, por otros motivos, tampoco le ha sido posible asistir, pero estamos aquí. Jaime García, que es consejero delegado del Grupo Educación y Sistemas, que agrupa unos 8 colegios, ¿no?, de concertados y privados. Es autor del primer manual de marketing educativo en España, Fundamentos del Marketing Educativo. Hola, Jaime. Un saludo. Hola, Miquel. Muchísimas gracias por invitarnos de nuevo. Un placer. Buenos días. Buenos Tenemos días. a Víctor Núñez, que es director de School Market, que es la primera agencia de marketing educativo en España. Es director del diario Éxito Educativo y también es profesor universitario. Publicó el libro Marketing Educativo: cómo comunicar la propuesta de valor de nuestro centro. Un saludo, Víctor. Muy buenos días, muchas gracias. Y tenemos también a Luigi Sarrias, consultor de Beone Comunicación y profesor universitario en la Universidad de Navarra y en la UIC. Publicó el libro School Marketing. ¿Qué tal, Luigi? Buenos días, muchas gracias por invitarnos. De nada. Y finalmente, yo mismo, Miquel Rossi, que para los que no me conozcáis, pues asesoro colegios en la gestión de su marca corporativa y de la marca personal de su profesorado. He publicado el libro El secreto de marketing educativo: el profesorado es la marca de la escuela. Y después, un pequeño dato para mí, el más importante de mi currículum, es que he sido 29 años profesor en secundaria y bachillerato. Bueno, en el momento ese que estuvimos hablando, en ese encuentro anterior, estuvimos valorando la actuación de los colegios en la situación inmediata vivida por primera vez del confinamiento. Ahora ya ha pasado ya mucho tiempo, hemos vivido un curso y os querría preguntar que valoraseis cómo se gestionó por parte de los colegios toda esta situación de pandemia alargada en todo el curso 2020-2021 y especialmente, si queréis, en el aspecto del marketing educativo. Quien quiera empezar, si Jaime o quien quiera, adelante. Pues venga, ya que me arrojas el guante, lo recojo con gusto. Pues a ver, bueno, en esto hay de todo, como en botica, ¿no? Yo me imagino que habrá habido bastantes colegios que reaccionaron muy bien y ahora trataremos algunas de las estrategias que siguieron, que para mí son fundamentales. En la parte en la que a mí me toca, sí que hemos notado que eso nos ha funcionado y entiendo que a otros colegios que han adoptado estrategias similares también. Pues otros probablemente no tan bien y algunos otros que ni están ni se le espera, pero eso es como la vida misma, ¿no? Yo creo que en general, por lo menos en la parte de los colegios que están un poco más a la vanguardia y que desde el principio focalizaron cuál era el problema que se estaba generando y cómo tenían que darle respuesta, entendiendo no solo que estaban dando respuesta a las necesidades de un cliente, o de varios, ¿no?, las familias y los alumnos que estaban en esos centros. El ser capaces de articular respuestas online a la inexistencia de esas clases o en los casos en los que los alumnos en una clase había un contagio y tenían que quedarse en casa, empezar a articular estrategias para que esos alumnos no perdieran el ritmo y pudieran continuar, pues creo que ha sido, digamos, casi pues el highlight, ¿no?, de toda esta crisis. En el fondo es una respuesta educativa, es una respuesta a una necesidad que se estaba dando, que es la de esos alumnos que se quedaban en sus casas y que o bien perdían ese tiempo o bien eran capaces de recuperarlo porque se habían articulado algunas herramientas como las cámaras 360, etcétera, etcétera. En el fondo era la respuesta a una necesidad, ¿no? En nuestro caso sí que puedo decir que creo, y de verdad que no estoy muy equivocado si digo que articular todo ese tipo de respuestas ahora mismo a nosotros nos está suponiendo una subida importante en matrícula. Y hablo de los centros de grupo, pero yo creo que los colegios que han hecho eso, las familias lo han reconocido y que también lo han notado en sentido positivo.
Víctor, ¿quieres decir algo? Sí, En el pues aspecto del marketing también, sí, comentar cómo lo... pues bastante de acuerdo con Jaime en que el elemento, ¿no?, de la gestión de la pandemia y de cómo se ha comunicado esa gestión ha sido muy importante a la hora de seguir, de fidelizar y de que muchas familias reforzaran su confianza en el colegio, pero también así ha habido un castigo hacia los colegios que no han sabido gestionar. Y fíjate, no solamente porque al final los protocolos eran bastante, digamos, estrictos y venían de la administración sanitaria. O sea, los colegios no se inventaban los protocolos. Sin embargo, sí que era de competencia del colegio cómo gestionar esa comunicación. Y creo que los colegios que han gestionado bien la comunicación y han transmitido confianza y seguridad a través de la comunicación han salido reforzados, y los colegios que han gestionado muy mal la confianza han tenido, creo que su merecido también castigo, porque creo que llevamos años hablando ya de la importancia de la comunicación en la educación y que no vale con esa cultura que sigue incluso en algunos centros de intramuros, de que todo quede ahí dentro, de que no se comunique muchas cosas a las familias y bueno, pues esa comunicación pues ha podido venir a través de las redes sociales, a través de las circulares o incluso, recordando nuestro último encuentro, pues de la forma más humana y personal, ¿no? Incluso llamando por teléfono, bueno, pues teniendo una sensibilidad también hacia los factores también más, no solo educativos, sino humanos, centros educativos que han llamado a los familiares, sabiendo que había familiares enfermos o que habían fallecido pues el abuelo o la abuela de un niño, y eso creo que las familias lo han agradecido mucho. Y luego, en los factores más estrictamente comerciales, ¿no?, pues también se ha visto un refuerzo grande de toda la estrategia digital, como no podía ser de otra manera, a través de los vídeos, los tours virtuales se dispararon. Yo tuve una época que no hacíamos otra cosa que hacer tours virtuales. Y lo curioso es que luego le tienes que decir al colegio, oye, que el tour virtual no solamente era para la jornada de puertas abiertas, que el tour virtual sigue ahí. O sea, que eso está a 365 días y lo tienes que sacar partido, que has hecho una inversión en muchos casos grande para hacer un tour virtual interactivo. Y creo que todo eso ya, digamos, que ya el presupuesto en marketing digital se había incrementado antes de la pandemia. Ahora, pues como sabemos además cómo funciona ese marketing digital en base a las pujas, ¿no?, y cuanto más inversión hay, pues más va a subir tu coste por lead o por clic en las plataformas más importantes. Pues creo que en este sentido a lo mejor hay que pensar también a volver a algunos básicos que funcionaban y que van a funcionar mejor porque la gente está en la calle, como es por ejemplo la publicidad exterior, en la que yo creo también bastante, ¿no? Entonces eso es un poco la pincelada un poco para este año. Muy bien. Luigi. Sí, bueno, viendo un poco lo que decía Víctor, esto de volver a mirar atrás, yo estoy de acuerdo que ha habido un esfuerzo grande y que a uno le ha salido mejor y a otros peor. Pero no sé si os acordáis que hablábamos de que estábamos en mayo y decíamos, el curso siguiente los colegios, las escuelas y probablemente las universidades van a hablar mucho de la palabra seguridad. Y así fue. O sea, realmente queríamos entornos seguros para nuestros hijos, para que los abuelos pudiesen ir a buscarlos y demás. Bien, he estado viendo que este año, al menos aquí en Cataluña, lo que yo estoy viendo y lo que percibo, se está hablando mucho de normalización. No normalidad, normalización, como querer volver otra vez a aquello. O sea, un poco, sí que hemos hecho un esfuerzo, pero queremos ya volver a aquello porque realmente yo en esto soy un poco pesimista. O sea, la pandemia como tal no ha sido buena para las escuelas. O sea, veía números y ponía 127.244 niños menos en infantil, palabras como depresión, soledad, suicidio, ha aumentado el 190% de suicidios, intentos de suicidios en niñas menores de 18 años en Cataluña. O sea, que en general no ha sido bueno. Aquello que decíamos, crisis no significa oportunidad, aunque en japonés sea que sí, pues no, o sea, no, crisis es crisis y es un rollo. Y entonces creo que superada esa fase de seguridad,
volver a la normalización, para el año que viene volver a la normalidad, me parece que es una gran noticia. Y bueno, y ya lo avanzamos nosotros, ya. Jaime y Víctor ya hablaron de que efectivamente la crisis sería larga, que esto duraría, pero que, bueno, que se tiene que remontar de alguna forma. Yo creo que el remontar es un poco volver a ese pasado, sin olvidar las herramientas que ya hemos construido. O sea, que efectivamente los vídeos 365 grados están allá y es fantástico que estén. Pero bueno, yo creo que es bueno volver a esta normalización de los colegios. Mire, yo añadiría una cosa que pasó, que toda la normativa que venía de sanidad y de las consejerías de educación, que obligaban a visitas cuando se permitieron reducidas, muchos colegios no valoraban que esto les iba fantástico, porque les permitía personalizar mucho más que unas puertas abiertas multitudinarias. En fin, yo creo que hubo gente que supo aprovechar cualquier oportunidad en este sentido, por decir, bueno, pues voy a montarlo bien para que estas visitas que son solo individuales y que por tanto son en sábado por la mañana, sin niños a lo mejor, pues para hacerlo de una manera que sea atractiva para esas familias, ¿no? Y hubo quien en cambio pues no lo supo aprovechar, como pasa siempre. No, por retomar un poco el hilo argumental de lo que estabas diciendo y dándole la razón a Luigi, efectivamente lo que hemos vivido es un drama, es una tragedia y yo creo que cuando en su momento estuvimos hablando de lo que era crisis, como comentaba Luigi, poniéndolo además en el contexto este tan famoso y tan conocido de lo que significa el concepto en japonés, nos referíamos más a que en una situación que es inevitable y que es un drama, había oportunidades de hacerlo bien o de hacerlo muy mal. Y en ese sentido es verdad que los protocolos que nos venían de las diferentes administraciones no eran más que protocolos que establecían una serie de normas rígidas de seguridad de obligado cumplimiento. En los colegios estaba ir más allá, ¿no? Yo había comentado la parte que hacía referencia más a cómo se podía articular una respuesta de servicio que desde luego a nosotros nos ha servido para fidelizar y para incrementar el número de alumnos. Pero también el tema de comunicación, la transparencia absoluta. Nosotros estábamos mandando todos los viernes un comunicado de cuál era la situación COVID en cada uno de los colegios. Pues eso a la gente le tranquiliza, ¿no? Había, como comentabas tú, Miquel, la posibilidad de poder hacer tours en pequeños grupos y que eso te da una posibilidad de contacto mucho más estrecho con ese pequeño grupo de familias para poder desarrollar mejor tu visita comercial, ¿no? Yo creo que, Luigi, no por quitarte la razón, pero siendo conscientes todos de que estábamos viviendo una crisis, un drama que afecta a cientos de miles de personas, el concepto de aprovechamiento era pues en ese contexto, ¿no? El que se podía hacer bien o mal, que es lo que hablábamos en el webinar anterior. Una cosa que salió en la conversación del año pasado es que se tenían que hacer encuestas. Era natural. ¿Os acordáis cuando nos confinamos y había que tomar el pulso a la gente? Incluso, como habéis comentado algunos, llamadas telefónicas, ¿no? Pero las encuestas, que es algo que sorprendentemente algún colegio todavía no lo está haciendo, pues en muchos otros, ya lo habíamos comentado, son una rutina ordinaria, ¿no? Una rutina ordinaria. Está muy bien cuando la repites cada año, esas encuestas cuantitativas, que tienes pues esos indicadores fáciles de si vas mejorando o no en los aspectos que has ido preguntando, ¿no? A mí me gustan cada vez más, en cambio, las de respuestas abiertas. Y os diré, o sea, por una parte, porque allí está el matiz que muchas veces en la otra no encuentras. En esas respuestas encuentras lo que tú no esperabas encontrar. Y luego también incluso por la manera de decir las cosas. Yo, trabajando aspectos de copywriting, veo que muchas respuestas te dan el tono que tienes que usar, el vocabulario que tendrías que usar para hablar del colegio con ellos. Pero, en fin, y pensando en el público que tenemos, ¿qué diríamos de las encuestas también? Yo creo que la gente tiene dudas a veces de la frecuencia. Normalmente se hacen más largas de lo que deberían ser. ¿Qué opináis de todo este tema de las encuestas? Yo, si me dejáis un momento, antes de opinar, probablemente Jaime y Víctor sabéis más. Yo no tengo ni idea. ¿Qué porcentaje de respuesta hay o conocéis en vuestro caso en el tema de las encuestas a padres en colegios? Pues bueno, Jaime yo creo que puede dar datos más precisos Es variable. En nuestro caso es variable, es curioso. A mí las encuestas, que entiendo que hay que hacerlas y que son necesarias, cada vez me aportan menos información.
tal y como las tenemos concebidas, ¿eh? Desde luego sí que enriquece mucho más preguntas abiertas, pero me gustaría articular otro sistema que no soy capaz ahora mismo de llegar a saber cuál es el idóneo para de verdad palpar la sensación del cliente. Nosotros en algunos colegios, ahí yo creo que depende también de la cultura de cada colegio, ¿no? En algunos colegios tenemos porcentajes relativamente bajos, 35, 40%, en algunos 60 y pico, no más, pero independientemente de eso, los datos cada vez me dejan más frío. No porque sean buenos o malos, sino porque me dan poca riqueza de información. Es que mi pregunta iba por allá, porque no ya como profesional del marketing, sino como padre. Por ejemplo, entre ayer y hoy he tenido que cumplimentar, tengo 3 hijos, he tenido que cumplimentar a lo mejor, y no exagero, 16 papeles de salidas escolares, COVID, medicamentos, entradas y salidas del colegio, claro, por cada niño. Y llega un momento en que las comunicaciones de los colegios, cuando ves una encuesta, dices, ostras, pero es que voy mirando, a ver, bachillerato, eso y primaria, tengo estas reuniones, tengo tal, y si me pillan y si ponen encuesta de satisfacción, hay veces que la paso por alto. Y bueno, por eso lo pregunto. Es algo que cuando empiezo a trabajar con un colegio, lo primero que les pregunto, es una de las primeras cosas que les pregunto, es si tienen encuestas de satisfacción, porque es un termómetro para saber, pues, tomarle el pulso al colegio, ¿no? Luego puedes hacer focus group y entrevistas así más cualitativas, y efectivamente estoy de acuerdo con Miquel, que te aporta una información más valiosa en muchos casos, pero yo creo que las encuestas de satisfacción hay que hacerlas. Sorprendentemente, como dice Miquel, todavía hay algún colegio que no las hace. Los porcentajes varían mucho y también te indican mucho sobre la salud o, digamos, o del clima del colegio. Los colegios donde hay un mejor clima se suele participar más, curiosamente. Y luego también los centros también varían mucho dentro de un mismo centro, suelen participar más las etapas de infantil y primaria que las de secundaria y bachillerato. ¿Por qué? Porque, bueno, porque los padres están mucho más, digamos, comprometidos o más pendientes de todo el entorno escolar y de la vida del niño en el cole en esas etapas. Sí que es verdad que también, claro, depende mucho cómo se le venda, ¿no?, al colegio cómo se le comunique esa encuesta. Yo creo que es muy importante reforzar en el mensaje que es muy importante para mejorar la calidad del servicio a sus hijos. Entonces, si tú entiendes eso, le vas a dedicar 15 minutos o media hora, a pesar de que efectivamente muchas veces esos cuestionarios sean demasiado largos y tediosos de realizar. Pero yo creo que no se puede prescindir de las encuestas de satisfacción. Fijaros que los que más saben de marketing a día de hoy y los que más conocimiento tienen de marketing y que nos conocen mejor que nosotros mismos son Amazon, son Google y todas las grandes plataformas. Y si algo les interesa es saber nuestro grado de satisfacción sobre una cosa, sobre otra. Sí, pero fíjate, perdona que yo estoy de acuerdo contigo, las encuestas hay que hacerlas. Son muy relevantes las que haces los primeros años. Esas te contestan un montón de gente y ahí sacas información muy rica. Cuando ya van sostenidas en el tiempo, y independientemente de que comuniques para qué sirven, incluso que luego des un feedback de las cosas que has hecho en función de los resultados de la encuesta, que eso creo que también es fundamental. Oiga, la encuesta que usted ha rellenado ha servido para... A nosotros sí que nos funcionó muy bien, por ejemplo, hacer encuestas de conceptos o de cuestiones muy concretas. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la respuesta digital del colegio durante la pandemia? Y es una encuesta de 6 preguntas, 10 preguntas, no más, pero sobre un concepto muy concreto. Y esa sí te la responde mucha más gente, muchísima más. O sea, yo creo que se empieza a estar un poco saturado de la evaluación general. En cambio, si me preguntas de algo concreto que puede estar en ese momento ocurriendo o que es una valoración a posteriori, pero en un cortísimo plazo, sí que la gente responde mucho más que en otra situación.
Yo querría también comentar una cosa, ¿no? Y abundando y estando de acuerdo además con los dos, y lo que decías, Víctor, de que los colegios en los que hay mejor clima pues tienden más a participar, por ejemplo, que hay esa cultura de participación, pero también veríamos entonces si lo que les estamos preguntando son cosas o sea, ¿qué estás buscando obtener? ¿Son cosas que ellos ven que les interesa también decirte o no? Porque si les preguntas cosas que a ellos no les interesa y lo que a ellos les interesa no se lo preguntas, pues lógicamente responderán menos. Y ahí cuenta mucho el momento en que haces la encuesta, ¿no? O sea, hay momentos, o sea, ahora por ejemplo, que estás llenando, Luigi, todos los papeles habidos y por haber del colegio, no es un momento para hacer una encuesta. No lo es tampoco a final de un trimestre. Una encuesta larga hay que prepararla con tiempo, hay que dejar más tiempo. Y en cambio, a mí me gustan mucho las encuestas brevísimas. Ha habido una reunión con padres y madres en el colegio. Pues ya a la salida, una pregunta o dos, o sea, que se tarde 2 minutos para ver cómo ha ido. Por ejemplo, ¿no? Este tipo de encuestas, que lo ves que también los de Amazon, cuando has comprado una cosa, enseguida te preguntan cómo ha ido, ¿no? Yo creo que estas valen mucho la pena porque tienen un índice de respuesta alto y dan una información pues muy elemental, muy pequeña, pero que también sirve. En esta línea, aunque no sea una encuesta como tal, lo que también nos da muchas pistas son, por ejemplo, las publicaciones en las redes sociales. Cuando se utiliza además herramientas profesionales que te dan unas métricas muy bien estructuradas con las redes sociales, pues te das cuenta de qué temas generan más interés en cada momento. Incluso a través del engagement, ¿no? De si lo comparten, no lo comparten, si lo comentan, no lo comentan. Digamos que cada publicación, gestionando bien la comunicación en las redes sociales, también es una encuesta en sí mismo, porque vas viendo, pues a lo mejor has publicado una cuestión del comedor, que el comedor puede ser un factor crítico en la insatisfacción de las familias, y vas a ver si se comparte o no se comparte, incluso si hay comentarios negativos o positivos. Lo mismo con una actividad extraescolar o deportiva o lo que sea. Entonces, yo creo que no solamente debemos quedarnos con lo que son digamos, la encuesta, la gran encuesta, ¿no? Que efectivamente muchas veces es demasiado larga y hay que elegir bien el momento para que las familias estén tranquilas para hacerlo, pero efectivamente, o sea, todas estas grandes plataformas, incluso los grandes bancos, o sea, que se están digitalizando y bueno, no sé si realmente es solo una cuestión de maquillaje en su comunicación, porque luego es verdad que es el grado de satisfacción, yo creo que nadie está enamorado de su banco, ¿no? Nadie está súper feliz con su banco, pero es verdad como vemos también que los bancos también te preguntan, incluso ya los grandes enemigos públicos en estos momentos de la humanidad, que son las eléctricas, hasta incluso también te preguntan cuando llamas a una eléctrica o no sé qué a pedir una gestión, que si le importa que le llamen ahora para que le hagamos una pequeña encuesta. Entonces, yo creo que estoy muy de acuerdo con Miquel, que hay formas también de preguntar con una pregunta incluso, o con dos preguntas, que es lo que suelen hacer además estas grandes empresas, ¿no? Oye, Víctor, ya que has hablado de contenidos en redes sociales, el año pasado, que también se entiende el momento, ¿no? Que estábamos pues, con el Resistiré y con el Todo saldrá bien y los aplausos a las 8, decías que los contenidos de muchas redes sociales de colegios te parecían demasiado, con un abuso de emotividad, infantiles muchas veces, y que echabas en falta contenidos pues, de más rigor, ya dado que los colegios son pues, centros de aprendizaje y que pues, un tuit con, no sé, con una frase de Descartes pues tampoco estaría mal, ¿no? Y yo enlazo con esto para hablar de política de contenidos. Yo creo que algunos colegios ya planifican los contenidos pues como dentro de su funnel de conversión o en general, pues como tienen que hacerlo también pensando en el público interno, ¿no? Y alguno tiene incluso pues algún blog, ¿no? Pues de contenidos educativos pues para
¿Cómo veis este tema de los contenidos que mayoritariamente seguramente son meras noticias de lo que ocurre en el colegio? Si queréis hablar de este tema. Sí, creo que no ha variado, desgraciadamente, o sea que los mensajes más bien infantiles, no suele haber término medio, o se mete un mensaje tipo administrativo con una circular así, casi como si fuera una multa, o Sí, te hasta en meten... Instagram. Te lo ponen en Instagram en una foto de la circular. Exacto, o te ponen una cosa súper ñoña. O sea, creo que no hay un término medio, pero sí que es verdad que hay una mala noticia en esto, una mala noticia para los que creemos en los contenidos de calidad y tal, que mi experiencia es que ha habido colegios que han apostado e invertido en plataformas, hay una o dos plataformas de contenidos para padres, ¿no? Que son un poco como tipo escuela de familia, en plataformas online con contenidos muy buenos. La mala noticia es que no se utiliza tanto, ¿no? Incluso el colegio invierte, se lo regala a las familias y luego dicen, oye, pues es que pensábamos que esto era muy interesante para las familias y no, luego no lo utilizan mucho, ¿no? Entonces, en fin, tendríamos que plantearnos también, y volvemos como en mi anterior intervención, en la anterior esta, que son cuestiones más filosóficas o sociales que de marketing, ¿no? De qué pasa, ¿no? ¿Por qué a la gente no le interesan contenidos que deberían interesarle? Pienso yo, ¿no? Luigi ha puesto un tema gravísimo y que, bueno, afortunadamente se está empezando a hablar, el tema de la salud emocional, pero es que es terrible los datos, los ha dado Luigi en Cataluña, pero que son en el resto de España igual, o sea, de temas que además no nos gusta hablar, suicidio, depresión, etcétera. Eso está ahí. Entonces, ¿deberíamos hablarlo? ¿O cómo se debería también desde los colegios ayudar a las familias? No, que yo lo que creo es que efectivamente tampoco he visto mucho cambio a nivel contenido, en redes sociales sobre todo. Lo que comentábamos hace 1 año y 4 meses, que el contenido estaba más dirigido a las familias que a la captación, creo que siguen sin encontrar la forma de llegar a 2 tipos de público diferentes con las mismas redes sociales. Y tampoco tengo la percepción de que los colegios hayan hecho un trabajo por aumentar el número de followers o de personas, pero ya dentro de su mismo colegio. O sea, un colegio que tiene 800 alumnos no puede ser que tenga 40 seguidores. Ese colegio tiene que hacer algo, tiene que mandar un mail diciendo que estamos en redes sociales, poner un roll-up en la entrada hablando de redes sociales, no sé, hacer un sorteo entre la gente, hacer lo que sea, pero que al menos los padres estén como mínimo, para que luego puedan darle salida a futuros clientes. Entonces, bueno, yo veo que se ha trabajado poco, al menos en lo que yo he visto en mi entorno, lo que me gusta seguir y demás. No he visto especiales cambios. Y los contenidos, sigo pensando, lo que pasa es que yo creo que además es muy difícil generar contenidos cada día. O sea, tener algo que decir a tu cliente sin mirarte el ombligo constantemente, porque claro, yo sí que puedo decir algo cada día. Sí, pues si soy un banco puedo decir que tengo unas pensiones, un plan de pensiones brutales, que tengo unas tarjetas sin comisiones, pero al final al cliente le aburre que hables de ti. Entonces, generar un contenido que no sea mirándose el ombligo, en el que tengas que hablar cada día al público que te sigue, ya me parece complicadísimo. Pero bueno, por lo demás, pocos cambios he visto. Bueno, pues a ver, yo os hablo de nuestra experiencia, ¿no? Nosotros desde hace 1 año y medio sí que tenemos un departamento que se dedica ex profeso a ello, y nosotros hacemos seguimiento quincenal de followers, como vamos creciendo, leads, etcétera, etcétera. O sea que nosotros sí que estamos muy preocupados por ese tema, pero es verdad también que colegios del entorno a los que nosotros seguimos sí que hemos identificado que están haciendo estrategias parecidas. No todos, por supuesto, estoy hablando de un pequeño grupo de colegios, pero hablo de Madrid, Las Palmas y de Valencia, no solamente hablo de un contexto, ¿no? Sí que hemos identificado que los colegios que nosotros tenemos identificados como competencia directa sí que se están tomando en serio o más en serio este tipo de cuestiones. Estoy totalmente de acuerdo con Víctor y con Luigi. Generar contenido de interés es muy complicado. Es muy complicado por 2 motivos. En primer lugar, porque ahora mismo el contenido lo elegimos nosotros. Estamos sobreestimulados de contenidos de todo tipo. Entonces, que el colegio sea un prescriptor de contenido, o sea,
es muy complicado, porque significa crear contenido de calidad que muchas veces no se consigue crear ni siquiera por grandes grupos de comunicación. Entonces, ¿en qué queda buena parte del contenido? Pues efectivamente, en un trasladar cuáles son los logros o cuáles son las cuestiones de comunicación relevantes que ocurren en el día a día de cada uno de los colegios. Y en ese sentido, yo sí que he identificado un cambio de tendencia, por lo menos, insisto, en este grupo que nosotros de colegios que vamos monitorizando, porque es a lo que se están dedicando y de vez en cuando sale contenido, bueno, pues que habla de cuestiones más educativas o incluso más de opinión, pese a que sigue existiendo la ñoñería ridícula que sí que apuntaba Víctor, ¿no? Pero por lo menos empieza a moverse algo, por lo menos es lo que identificamos nosotros. Mira, hablemos un poco de medición, porque hace no muchos días la responsable del marketing de un colegio, hablando de las inscripciones en P3 en 3 años, ¿no? Decía que había hecho 80 entrevistas y que solo habían entrado 30. Y lo decía como muy desesperada. Yo creo que, no sé, al menos me gustaría que dijerais vuestra opinión. Yo creo que tendría que irse acostumbrando a que una visita al colegio no es una persona que ya casi la tienes en el bote. Es decir, que esto es una tendencia y que es natural y que incluso estos números no son malos. Me parece que son normales, me parece a mí, que de 80 visitas se queden 30. No lo sé, decidlo vosotros cómo lo veis. Y entonces, claro, ahí entra todo el campo pues, de conocer datos, de medir, ¿no? La importancia que esto pueda tener, y yo os lo pido que penséis más que nada aconsejando a la gente que nos escucha, ¿no? Es decir, tienen que tener un CRM, porque a veces un CRM es una plataforma que un colegio que no tiene muchas posibilidades le resultará costosa de gestionar. ¿Qué recomendaríais, por ejemplo, a esta encargada de marketing de ese colegio? Pues mira, un CRM no es tan caro y de verdad nosotros ahora mismo acabamos de implantar nuestro tercer CRM y este está exprofeso dirigido al funnel comercial. Punto. Y no es, o sea, bueno, es decir, no es una inversión inabarcable, ni muchísimo menos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los datos de conversión, que nosotros los llevamos midiendo pues, hace un montón de años, varían mucho de donde tú estés y de cuál sea tu competencia en ese entorno. Por ejemplo, ese dato que tú me has dado, a mí me parece un pelín bajo, pero en el colegio... En una gran ciudad, en este caso en Barcelona. Vale, pues yo te hablo de un colegio en La Moraleja que tiene 20 colegios competidores en un entorno que pueden ser 10 kilómetros a la redonda. Este año ha estado en un 35%, 36% de conversión, ha subido 3 puntos respecto al año pasado, que estuvo en un 33%, pero claro, generando casi 300 entrevistas, ¿no? Y en cambio te pongo un colegio en Valencia, privado, zona de la pista de Silla, y estamos en una conversión del 68%. No tiene competencia. Es decir, es que unos lo hacen muy bien y otros muy mal. Están haciendo el mismo proceso comercial porque son colegios del mismo grupo y siguen con la misma CRM, tienen la misma figura de responsable de admisiones. Podrá influir un poquito que unas personas sea más diligente o menos diligente, pero esa diferencia abismal en el ratio de conversión está claro que tiene que ver con tu competencia. Uno no tiene y el otro tiene en su entorno pues 6 colegios muy similares. Y la gente ahora mismo va a ver los 6 colegios y decide pues con su criterio. Entonces, en el caso del Colegio de Las Palmas, que es un colegio internacional, estamos en un 43% aproximadamente de conversión, pero es verdad que también es muy significativo el hecho de que sea colegio americano y el único de la isla y las otras opciones son británicas. Bueno, pues está entre medias. Es lo que podría decir de datos de conversión. Sí, desde luego no es para llevarse las manos en la cabeza y decir, Dios mío, ¿cómo lo estamos haciendo de mal? Pero sí para revisar que se puede mejorar, porque se puede mejorar con toda seguridad. Sí, bueno, no conozco bien si ese colegio está, aparte de en una gran ciudad, con mucha competencia en el alrededor, ¿no? Pero vamos, como dato... Bajo mi experiencia, yo creo que no debería preocuparse demasiado. O sea, yo creo que deberían... Por eso es tan importante ver el histórico.
sea, sería Porque, cuestión, además, claro, no tienen histórico porque no han claro, medido, sería cuestión entonces, de, en primer lugar, no quedarse en 80 visitas. claro, Quiero Jaime decir, ha dado un ya dato muy deberían bueno, subir. porque Jaime hace muy bien las cosas en sus colegios. Entonces, tiene la comparativa de decir, tiene, digamos, unos puntos de referencia. Y dice, hemos mejorado en un 4%, en 4 puntos, respecto al año Un anterior. 10%, O 3 un puntos 4, un de 5, o pico. sea, tienes una referencia. Pero claro, si el colegio este en cuestión de Barcelona no tiene esas referencias, pues puede ser un dato bueno o puede ser un dato malo. Sí que si hacemos una cuenta muy sencilla y tenemos en cuenta que cada familia al menos analiza la oferta de 3 centros, diríamos que si hiciéramos una división a 3 ofertas casi iguales, diríamos que el 33%, ¿no? Y a mí no se me dan muy bien las matemáticas, pero bueno, creo que estos números son fáciles, ¿no? Entonces, todo lo que sea más de un 33%, o sea, casi, digamos que le estás quitando cuota de mercado a alguien, porque la gente mira Correcto. al menos 3 colegios. Entonces, creo que no sería tan malo el dato. Estoy de acuerdo con Jaime. Bueno, no ha puesto un aspecto también muy importante del funnel, de todo el funnel, ¿no? Que es la persona que atiende. Y Jaime dice, bueno, pues estos 2 centros tienen personas muy parecidas, una puede ser más dirigente, otra. Yo creo que ahí es donde muchas veces, por supuesto que el CRM va a ayudar muchísimo. Hoy por hoy hay soluciones de CRM potentísimas y muy asumibles, desde luego, para un colegio. No es un gasto, es una inversión. Y creo que realmente el porcentaje donde está el momento de la verdad, es en la persona que atiende finalmente. Porque al final, o sea, esto no es una compra de un libro en Amazon o en la casa del libro o no sé qué. No, no, esto es algo, lo decía Luigi en la anterior, en nuestra anterior charla, ¿no? Creo que la compra de un piso y la elección de un centro educativo creo que son de las 2 decisiones más importantes que una persona pueda tomar a lo largo de su vida, por lo menos las familias, ¿no? Y desde luego, o sea, yo he visto con verdadero desazón y para mí es un problemón desde el punto de vista de consultor externo cuando me encuentro que las personas que atienden a las familias no son las apropiadas. Pero claro, ¿cómo le explicas tú eso a una directora o un director que se empeña en ser él la persona y tú ves, porque tú tienes una perspectiva grande, llevan muchos años trabajando y trabajas con muchos colegios y conoces esos porcentajes? Y dices, ¿cómo es posible que en este centro estemos recibiendo 100 leads, que al final son 100 entrevistas y el porcentaje sea del 15 o del 20%? Hombre, pues habrá que preguntarle a la persona que atiende a las familias o que ha tomado la decisión de quién atiende a las familias, por qué está atendiendo a esa persona. Y ¿Puedo dar creo un dato? Que que yo es creo fundamental, ¿eh? que lo mismo también nos sirve o le sirve a la gente para eh, hacerse una idea de cómo de importante es asumir la inversión en una CRM. En este colegio del que he hablado antes, que llevamos cuando empezamos a hacer de verdad todo el control bueno, de nuestros ratios de conversión, etcétera, etcétera, estaba en torno a un 24-25%. Hemos mejorado 12 puntos con más matrículas. Con las Bueno, mismas personas, Jaime. no, hemos ido cambiando y introdujimos la CRM, después apareció el responsable de admisiones. A donde quiero ir a parar es que aquí lo que hay que contraponer a una inversión de estas características, incluso desde el punto de vista de también incorporar una figura como el responsable de admisiones, es que si tú subes 12 puntos, voy a inventarme más o menos los datos, pero por intentar hablo de un colegio privado, si tú subes 12 puntos, que a lo mejor eso te supone 30 alumnos más, 30 alumnos más desde que empiezas a tomar esos datos hace 7, 8 años hasta ahora, y hablo 30 alumnos más anuales, 30 alumnos más, nosotros lo que hacemos para medir cuál es la rentabilidad de un alumno es el EBITDA por alumno multiplicado por 10, que es más o menos 10, 12, es la vida media de ese alumno en un colegio. Si el EBITDA por alumno aproximadamente en un colegio de estas características es 2.000 euros, estás sacándole 20.000 euros a cada uno de esos alumnos. 2.000 por 10, por 30, pues ya está.
Yo creo que El la rendimiento que inversión le has es clara. sacado, y eso es en un año, no en la suma de cómo has ido evolucionando tú en cada uno de esos años y cada vez que vas consiguiendo más alumnos, ¿no? Porque si de un año a otro consigues 5 alumnos, pues y el impacto del resultado bruto de explotación en margen de ese alumno son 2.000 euros, multiplica 5 por 2.000 y por 10. Pues a ese alumno pues a esa medida le acabas de sacar 100.000 euros. ¿Cuánto te ha costado? ¿Una buena CRM? 5.000, bueno, una CRM, bueno, una buena no, una CRM que te sirva para lo que tú necesitas, 5.000 euros, 6.000, pues le has sacado 100.000, 94.000. Y sobre todo, Jaime, que es que estamos hoy por hoy en donde las estrategias de marketing pasan por lo digital, es que si no, es que te pierdes. Es que, claro, es como competir con un 600 contra un Lamborghini, porque cuando ves lo que pueden aportar estos grandes CRMs, es que es, claro, muchos colegios se basan su CRM en un cuaderno donde apuntan o como mucho una hoja de Excel, pero es que cuando ves los CRMs que existen ahora, y no quiero dar marcas, pero bueno, digamos que hay 2 o 3 grandes players en el mercado y que además esos grandes players que utilizan las grandes compañías se están bajando y están teniendo versiones para pymes y que son muy adaptables a los colegios, es que alucinas, porque es que hacen cosas que es impensable hacer ni gestionar de forma manual. O sea, Nosotros, en vamos, este último, en todo en el funnel. en esta última que hemos incorporado, que está incorporándose ahora mismo, es hecho a medida y la inversión ha sido 7.000 y pico euros. Mucho más importante, o sea, lo que te da una CRM, y yo creo que eso es lo que la gente tiene que tomar conciencia de ello, es que tú te permite hacer un seguimiento súper escrupuloso, claro, si tienes la persona que lo haga, de ese cliente desde que ha entrado por tu puerta hasta que lo matriculas o no. Y entonces los contactos posteriores al primer contacto son vitales. O sea, nosotros hemos notado un incremento brutal en la tasa de conversión gracias a los contactos posteriores y al seguimiento de esos contactos con la misma familia. Lo que se llama en marketing digital el lead nurturing, o sea, el nutrir a ese lead, al hacer un seguimiento, hacer un remarketing, que de otra forma sería imposible de hacer. Porque son procesos Luigi, de automatización. perdón, te he cortado. No. Luigi, ¿quieres añadir algo? No, bueno, no, totalmente de acuerdo con lo del CRM. Y lo que sí que creo también es la importancia de la persona que hace las entrevistas, porque yo me he encontrado con muchos padres que me han dicho, es que es como que muy flojo la persona que me ha entrevistado, no me ha explicado realmente, o sea, que eso es una cosa de feeling y de formación. También es verdad que entre las personas, yo cuando escribía para cosas de marketing directo siempre me decían que era muy importante quién firmaba la carta, porque es de las pocas cosas que la gente se leía de un envío de marketing directo, quién firmaba la carta. Tenía que ser alguien importante, o sea, que si hablábamos de un banco, no decíamos el corresponsal de la oficina de San Cugat del banco, no, decíamos Emilio Botín, presidente, ¿eh? Porque eso a la gente tener su propio ego y le gusta que, aunque sepa que la firma es de mentira, pues cuando vas a entrevistarte a un colegio, yo creo que en el fondo es una buena idea que te sientes bien si te entrevista el director. Y desde luego si ese director tiene empatía y claro, lo que no puede ser es que el director no sepa vender bien su escuela, que yo creo que algunas veces pasa y que, entonces, bueno, entonces sí que hay que fichar a otra persona, pero que te atienda una persona de alto rango, digamos, a nivel escolar y que sea empático, aparte de persona, creo que es muy importante. En este punto, y además es que me gusta mucho que lo hayáis sacado, ¿no? La importancia que tienen las personas en todo esto, ¿no? En la gestión de este tema, porque yo creo que efectivamente lo que estamos buscando es generar confianza, es decir, que la familia que viene al colegio tiene que estar confiada y para eso tienen que ser gente que sepa, por ejemplo, hacer las preguntas oportunas para obtener, o sea, esa pregunta que no puedes hacer directamente de decir, ¿qué os preocupa? ¿Qué queréis encontrar en el colegio? Porque ahí es donde vas a explicarle después lo que les va a interesar, porque muchas veces en estas visitas pegan el rollo de todo lo que tienen dentro, o sea, hablan de sí mismos y dices, eso no sirve para nada. O sea, lo que tengo que hablar es de lo que a ellos les interesa. Entonces, llegar a conseguir este diálogo, esta confianza, esta conexión es clave. Yo no tengo muy claro si, o sea, me parece que está muy bien que en un momento determinado hablen con el director o directora del colegio, pero yo creo que también les tiene que interesar mucho, o sea, ¿quién va a ser la profesora de mi hija si la traigo aquí? Yo creo que también es algo que Mira, yo aquí les interesa, ¿no? os puedo trasladar también como
el último libro, lo digo porque voy a rebatir un segundo a Luigi ahora lo que ha dicho, que nosotros lo hacíamos así, que he hecho es liderazgo compartido. Y ahí lo que trato de explicar es que al final o eres capaz de por capilaridad ir delegando determinadas funciones o al final el director hace de todo, ¿no? Y a mí me parece que el director o la directora lo que tiene que estar es muy en la parte de desarrollo de proyecto educativo, bueno, al final yo en alguna ponencia que he hecho digo, ser director de colegio es peor que ser director de una multinacional, porque es que son un montón de palos, ¿no? Yo sí que estoy de acuerdo, Luigi, y de hecho nosotros dentro de lo que es el proceso comercial, en la parte de entrevista, aunque les recibe y les atiende una responsable de admisiones, durante 5 o 10 minutos departen con el director, pero no es el director el que lleva el peso de la entrevista, porque es que si no, no le daría la vida. Antes he dado un dato en este colegio, 300 y pico entrevistas en un año. Si una entrevista te lleva una hora, es que ese director ha dedicado 400 horas prácticamente a recibir gente en un proceso comercial, ¿no? Y nosotros una cosa que hacemos que nos funciona muy bien, sobre todo en edades a partir de cuarto de primaria, es invitar a los alumnos a que pasen un día en el colegio y conozcan a sus compañeros, conozcan a quienes van a ser sus profesores, Miquel, Y nos funciona de cine, ¿eh? O sea, ahí sí que te diría que la gente que los chicos o chicas que aceptan el venir un día al colegio se quedan en un 90%. Mirad, saco otro tema distinto, ya que me dedico al branding y, claro, cuando hago folletos, o sea, entenderéis que, por ejemplo, yo ahora estoy realizando el folleto en grupo escolar. No puedo hacerlo, porque ¿qué fotos voy a poner? ¿Fotos con mascarilla? ¿Fotos de hace 2 años, de hace 3 años? En fin, porque cuando empezamos el curso pasado con mascarilla yo sugería que ya que no se podía ver la sonrisa, que sonrieran los ojos, porque se ve cuando están sonriendo con los ojos en las fotos. Pero yo estoy convencido, me parece a mí, que las fotos con mascarilla, cuando se termine todo, no las querremos ni ver en ningún sitio, o sea, para nada, ¿no? Con lo cual, pues, folleto esperando a poder hacer fotos o hacerlo como sea, ¿no? Y en este punto de las fotografías me he encontrado que los colegios hacen cosas muy distintas, ¿no? Pero hay colegios que nunca ponen fotos de caras de niños. Y no sé si, porque claro, hay fotos y hay vídeos también, porque no sé, hay como esta cosa de la protección de datos que a última hora dices, bueno, pues si es tan complicado todo el tema de la ley, mira, hago fotos solo de cuello para abajo, ¿no? Es decir, o siempre de espalda, que dan un resultado tremendamente frío desde el punto de vista comunicativo y que, por supuesto, pues no sé, acabaré poniendo fotos de un splash o de pixels, ¿no? De fotos gratuitas, ¿no? Pero me parece a mí que la fotografía tiene mucha importancia. Hay un colegio en la parte alta de Barcelona que todas las fotos que suben las redes sociales las hacen con una cámara reflex, porque se ve que es así, ¿no? Y claro, la calidad que da en Instagram sus fotografías llama la atención, ¿no? Me parece que es un tema que no es un tema menor, que no es principal, pero tiene también su importancia. ¿Qué pensáis de esto? No, yo en mi experiencia a la hora de diseñar campañas es que es una guerra total con los colegios esto, ¿no? Bueno, hay un factor que evidentemente que es el de la protección del menor y su privacidad y que tú no puedes utilizar una foto sin pedir el permiso a los padres y demás. Pero, o sea, al final, o sea, el mundo educativo o el marketing educativo en algunas cosas no difiere mucho del marketing sanitario o el marketing de cualquier tipo de producto de gran consumo. Entonces, la señorita o el modelo que aparece en la campaña de Coca-Cola o conduciendo un coche no tiene por qué ser una persona que tenga ese coche. Entonces, yo muchas veces les digo a los colegios, y sobre todo cuando ha habido todo ese problema a la hora de elegir qué niño aparece, quién no aparece, quién tenemos permiso y quién no, no tiene por qué ser un niño del colegio. O sea, es que la gente que va a ver esa campaña de publicidad no tiene por qué saber si ese niño es o no es del colegio. Entonces, desde luego, lo has dicho perfectamente, Miquel, hay un colegio que llama la atención porque hace fotos de alta calidad. Es que eso vende, eso comunica y comunica hacer unas buenas fotos a no tener unas buenas fotos. Yo he visto campañas chafadas y con mucha pena por mi parte decir, oye, tenemos un buen copywriting, tenemos una
un lema que ha costado mucho sacarle, que le guste a la gente. Y luego, claro, vas a hacer una valla, un 8x3 en una rotonda y la foto aparece, no, pues que vamos a poner la foto de esta niña o de este niño porque es el hijo del director o de la profesora no sé quién que quiere, pues oye, a lo mejor ese niño, oye, para todos nosotros, nuestros hijos son los más guapos, ¿no? Pero a lo mejor no es la imagen ni en la calidad de la fotografía ni en lo que comunica ese niño. Entonces, creo que es algo que deberían tener y cuidar mucho más los centros educativos. Y no cuesta tanto. Yo le he dicho muchas veces a algún colegio, oye, mira, un fotógrafo, te consigo un fotógrafo profesional que te va a ir una mañana, te va a hacer unas fotos de cine a los niños que pueda hacerlos, a las instalaciones, y oye, que te va a dar otra dimensión a los folletos, que le va a dar otra dimensión a tu web. Y todavía seguimos viendo, ya no digo las redes sociales, que puede ser algo un poco más del día a día, oye, en la home o en el folleto, fotos de muy, muy baja calidad. Cuando hoy por hoy los pobres fotógrafos que están pasando una crisis tremenda te pueden hacer por 300 euros un book una mañana fantástico para tener un banco de imágenes para utilizar durante todo el año, incluso para 2 años, ¿no? Sí, sí, es Para una 3 guerra ya desde no, porque siempre. luego aparecen niños que ya no están y cosas de estas. No duran mucho más de 2 años, efectivamente. Luigi, perdona, habla. Creo que es una guerra desde siempre. Mi experiencia son más escuelas superiores, escuelas de negocios, y yo creo que absolutamente todas son fotos de archivo. A mí me ha pasado ir al Saló de l'Ensenyament en Barcelona y encontrarme 2 fotos de 2 escuelas diferentes iguales. Una chica y un chico sujetando una carpeta. Y luego, aparte, que el eslogan en los dos salía la palabra futuro, ¿sabes? Era una cosa curiosa, porque decías, joder, o sea, tienen la misma foto y la palabra futuro en los dos eslogans. Sí, esto, es que la gente, yo creo que le cuesta mucho el pensar que tiene que pagar por eso. Hay veces que a los clientes ya les cuesta el decir, oye, ¿cuánto cuesta un eslogan y tal? Un eslogan lo haces en una mañana. No es que lo haga en una mañana o en un minuto, es que llevo 21 años siendo creativo, entonces, bueno, si me sale hoy la chispa de la vida para Coca-Cola, me puede salir en un segundo, pero no me están pagando por ese segundo, me están pagando por la experiencia o el tío que hizo el Just Do It de Nike y demás. Entonces, yo creo que la fotografía es de las cosas que es un drama, o sea, que les cuesta muchísimo gastarse dinero en ello y no les importa, o sea, le enseñan fotos de archivo y, bueno, pues esta misma, la chica con la carpeta, y bueno, pasa lo que pasa. Aparte que nos toca a nosotros, efectivamente, los colegios ahora mismo, por responderte a ti, Miquel, con lo que estabas diciendo inicialmente, pues tenemos paralizado absolutamente todo por el tema de las mascarillas. Pero es que nosotros tenemos paralizado webs, folletos, estamos reeditando prácticamente, porque en cuanto acabe esto, si es que acaba algún día, porque yo creo que ha venido para quedarse y tendremos que aprender a convivir con esto durante cierto tiempo, lo que no vamos a querer ver es ni una sola mascarilla. Y yo creo que en ese sentido pues afecta a todo lo que tiene que ver con branding, claro, y a todo lo paralelo, fotógrafos, etcétera, etcétera. Y luego lo otro que estáis diciendo es de cajón, o sea, que ahora mismo se constata sin ningún género de duda que cuando tienes foto buena, por ejemplo, tu número de impactos en redes sociales aumenta, es que no se puede dudar, con lo cual esfuérzate en hacerlas bien, claro. Bueno, estamos acercándonos ya a 1 hora, con lo cual haré una última pregunta y después os dejaré que cada uno dé un consejo, esto vendrá después, digo, a la gente que nos está escuchando. La pregunta que hago, en fin, hace referencia a la causa de todo. Es decir, porque al fin y al cabo, si tenemos que preocuparnos tanto de marketing, pues no, yo digo, cuando voy a colegios, de las 4 Cs que nos preocupan, que son la crisis, COVID, la implantación de la ley CELA, la peor es la caída de la natalidad, que es algo que es lo más preocupante, que desgraciadamente los políticos no parece que estén haciendo nada para solucionar y que después llevarán muchas otras consecuencias, además de que en 10 años, pues de cada 3 sillas, una hay que quitarla del aula. Y entonces, digo, claro, ahí los colegios no podemos hacer mucho en este sentido, ¿no? Pero en fin, pero es un problema serio porque el COVID no ha hecho más que aumentar todavía este problema, ¿no? Lo que voy a decir, espero que se me entienda bien. En parte
aliviarlo un poco, porque el principal problema ahora mismo de nuestra natalidad tiene que ver con las pensiones en el futuro, ¿no? Y desgraciadamente, pues muchas de las personas que han fallecido por el COVID son personas mayores que, entre comillas, perdón, y que se me entienda bien, es menos carga económica para la seguridad social. La realidad es que la natalidad es el verdadero drama de este país ahora mismo, probablemente de toda Europa, pero de este país en especial, que tiene la segunda peor tasa de natalidad de todo el mundo y que por primera vez el año pasado, creo recordar, o el anterior, estamos en un crecimiento vegetativo negativo, con lo cual lo de la seguridad social, que es como una especie de esquema de Ponzi, solamente se sostiene si abajo hay gente que es capaz de producir y generar importes económicos que permitan pagar las pensiones de arriba, ¿no? En los colegios se está notando ya desde hace unos cuantos años, desde luego en los cursos bajos, en todos se está notando. Y más allá de que el problema a los colegios sea que ahora mismo, efectivamente, en no sé en cuántos años de cada 3 pupitres sobrará uno, el problema es un problema de la sociedad en general. Hay que implantar ya medidas urgentes que fomenten la natalidad de todo tipo. Y tenemos que ser conscientes de la importancia que eso tiene para todos los órdenes de nuestra vida y de nuestra sociedad. Empezando por ejemplo, la misma emancipación, ¿no?, de los jóvenes. Es decir, hoy en día es imposible irse a vivir en ningún sitio, ¿no? O sea, si te vas de casa, te vas a un puente, porque un alquiler no se puede pagar, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Para terminar, os hago esta petición. Que hagáis alguna propuesta a la gente que nos escucha, que seguramente pues, es gente que se dedica, pues, directivos de colegios, responsables de marketing. ¿Algún consejo para cómo afrontarlo en este curso 21-22 en España, que empieza ahora, y en algún país más que nos escuches estará empezando, en los que ya están terminándolo, cara cómo afrontarán pues ya en Navidades el cambio de curso? ¿Quién quiere empezar? Bueno, mi consejo sería lo que comentaba al principio. Veníamos de la palabra seguridad, vamos a la palabra normalización, creo que hay que ir hacia la palabra normalidad, y que esto se tiene que ver en las propuestas de los colegios. El año pasado yo entiendo que la gran mayoría de puertas abiertas fueron online o con recorridos que se presentaban en las páginas web. Después, pues, visitas individuales de familias. Creo que este año hemos de dar un paso más allá. No acabo de ver lo del blended, el mitad y mitad. No sé, no me gusta cuando doy clases en la universidad y es modelo blended. Si al final hago un Kahoot, los que están en casa tienen un índice de errores tremendos, por lo cual quiere decir que no están atentos a las clases, o sea, están tomándose un café, Entonces, bueno, creo que ir poco a poco hacia la normalidad, pero manteniendo esquemas y lecciones que hayamos aprendido durante el COVID, como lo que hablábamos de hace un año y 4 meses, se han de mejorar las páginas web, se ha de seguir trabajando mucho en contenido de redes sociales, se ha de trabajar con las familias y se ha de tener un material atractivo para ellas. Creo que eso sigue vigente. Yo, así con carácter casi inmediato, ¿no?, el consejo que le daría a los colegios es que ya empiecen a hacer acciones de marketing. O sea, que no lo dejen para noviembre o para diciembre o incluso ya cuando se acerque el periodo de admisión. Entonces, que desde el primer momento estén enchufados y con el marketing, precisamente por esa caída de la natalidad, que en el año 2020, o sea, sobre los datos nefastos que teníamos, hemos tenido una caída del 20% con el COVID y que va a ser un auténtico drama. Y entonces, por un lado, que inmediatamente se pongan a trabajar sobre el marketing de su centro educativo para la campaña de captación para 2020, para el año curso 2022-2023, y en segundo lugar, ya un poco de forma más estratégica, que teniendo en cuenta eso, van a tener que hacer planes de marketing realmente estratégicos. O sea, por un lado, un consejo muy inmediato, que se pongan ya a trabajar sobre esto, y en el medio plazo, que no pueden estar sin un plan estratégico de marketing. Y eso es la norma general que nos encontramos en muchos colegios, que no, a lo mejor tiene un proyecto, sí que tiene un plan estratégico como proyecto educativo, pero no viene acompañado de
de ese plan de marketing, de qué te sirve hacer ese plan, ese proyecto educativo estratégico si realmente no vas a tener alumnos para aplicarlo. Bueno, pues yo lo que les diría, profundizando en lo que está diciendo Víctor, es que sean conscientes de que están haciendo marketing desde el 1 de septiembre, porque lo están haciendo, que desde el 1 de septiembre están fidelizando o no a los alumnos que tienen dentro y que todo eso tiene que ver con su estrategia de producto, de servicio, de personas, bueno, pues de todo lo que rodea comunicación, por supuesto, de precio, bueno, pero que desde el principio, desde el 1 de septiembre, están haciendo marketing y que sean conscientes de eso. Y luego un consejo, por repetir lo anterior, que es muy práctico y muy tonto, pero que cuando vayan a tomar una decisión de marketing relacionada con incorporar una nueva herramienta, un tipo CRM o un responsable de admisiones o una nueva página web, que piensen en términos de rentabilidad por alumno. ¿Cuánto crees que te va a costar eso y cuánto crees que puedes sacar solo con un solo alumno haciéndote bien los números? Que es cuál es el margen que tú vas a sacar y pensando que ese alumno va a estar contigo una media de 10, 12 años, los que tú tengas en tu colegio, que luego saldrá 11,7 o lo que sea. Y ya verás cómo te va a salir siempre rentable. Yo añadiría que aposten, que inviertan en su propia gente. El 80% del marketing, decías ahora, Jaime, que lo hacen ya en el día a día en la satisfacción de los alumnos. El 80% del marketing es lo que hacemos cada día. Y eso significa que el profesorado tiene que darse cuenta de ello, tiene que conectar con su alumnado, por supuesto, y con las familias. Y eso no es solamente fervorines, eso hay que formarse, hay que saber hacerlo bien ahí también. Y es una inversión mucho más pequeña que otras inversiones que también hay que hacer, como decíamos ahora del CRM, ¿no? Pero es una inversión imprescindible, me parece a mí. No sé si estáis de acuerdo, pero si el equipo directivo se preocupa mucho de tratar bien a los padres, muy bien, habrá 4 personas en el colegio que traten bien a los padres. Si se preocupa de tratar muy bien a su profesorado, habrá 70 personas que traten bien a los padres. Totalmente de acuerdo. Sí, de acuerdo y creo que es un tema que quizá viene muy bien que lo hayas incluso materializado de una forma tan evidente en el título incluso de tu libro, ¿no? Pero es verdad, y creo, desgraciadamente, que no es algo que se tenga tan claro. Y de hecho, la entrada de determinados grupos y de empresas que nada tienen que ver con la educación están aplicando métodos y sistemas que nada tienen que ver, o sea, que a lo mejor funciona muy bien en la industria petroquímica o en las fábricas de tornillos o en no sé qué, pero que desde luego determinadas cosas que se están haciendo con el profesorado van a redundar y ya están redundando y las familias no son tontas y se dan cuenta perfectamente. La bandera de un colegio y la calidad de un colegio se fundamenta en la calidad de sus profesores. Eso creo que es evidente. Y entonces, quien no parece que no le entra a la cabeza a mucha gente en los colegios. Al revés, se descuida a veces, cada vez más, el trato al profesorado. Personal, no solo profesores, ¿eh? Por supuesto son la figura principal dentro de un colegio, pero todo el personal. A veces hay que irse a los números fáciles, ¿no? El que yo decía antes de multiplica y el que tú acabas de decir es de tener un prescriptor que es el director que intenta convencer a todas las familias a tener 70, si el colegio tiene 70 trabajadores. Pues es que es así de sencillo. Jaime, gracias por recordarlo, porque es algo que olvidamos con frecuencia. Y yo mismo me ocurre. Digo, sí, siempre, cierto. El personal de administración y servicios. Personal de administración y servicios, porque lo comparas y habéis hablado de empresas, pero hoy en día sí que hay grandes marcas mundiales o locales que tienen muy claro que las personas son su marca. Y me sorprende que a veces lo tenga tan claro un fabricante de camisas, que esas personas al fin y al cabo no les conoces, y en cambio te olvides del personal de administración y servicios, que es algo fundamental también en el colegio. Me gusta que hayamos terminado así. Bueno, muchas gracias a los tres por la presencia aquí, y esperamos pues que todo lo que hemos dicho pues sirva para que en todos los colegios pues que nos están escuchando lo apliquen y les vaya muy bien este curso. Pues mucho gusto. Venga, pues hasta luego. Adiós. Muchas gracias, Miquel. Gracias y feliz curso. Gracias a ti por a todos. Miquel. Hasta luego. Vale, hasta luego.
Thank you.